Bueno, ha generado cierta crítica en algunos sectores la ausencia de los presidentes de los partidos de la oposición al Te Deum ecuménico, también a la gran parada militar efectuada ayer en el Parque O'Higgins. Queremos hablar del mensaje de Monseñor Esati y también de otros temas de la contingencia política con el senador de la UDI, Jovino Novoa. Senador, muchas gracias por estar aquí en la mañana informativa una vez más. Bueno, escuchábamos recién al senador José Antonio Gómez, que de alguna manera da su explicación por qué no asistió a este Te Deum ecuménico, tampoco a la parada militar. No sé si lo dejan conforme las explicaciones que han dado, por ejemplo, ahora el senador Gómez y también Ignacio Walker, de que tenían otras cosas que hacer en su distrito. El senador Walker, el senador Gómez dijo que él no había participado nunca y que más que nada la polémica que se había dado ahora de parte de la había generado el gobierno y que reflejaba que el gobierno busca polarizar más la situación en el país. Bueno, yo creo que es una mala excusa. La realidad es que la ausencia de los presidentes de partidos de la Concertación, de todos los presidentes de los partidos de la Concertación, llamó la atención no al presidente de la República, le llamó la atención a los propios periodistas que cubrían el acto, y de las preguntas que se hacían era precisamente cómo se podía explicar la ausencia de todos los presidentes de partidos de la oposición. Yo creo que realmente la Concertación está viviendo por un momento muy difícil, no es ninguna novedad. Acá se ha visto, ¿no es cierto?, las tensiones que existen dentro de los partidos, y cuando un organismo tiene problemas internos, cuando una familia tiene problemas internos, sus actuaciones hacia afuera son siempre un poco erráticas. Esto es lo que desgraciadamente ha pasado con la Concertación, que no ha brindado una oposición constructiva a este gobierno. Pese a eso, ustedes como partido oficialista, también el gobierno mismo, ¿cree que han sabido aprovechar quizás esta crisis que está pasando la oposición y la Concertación en sí? Es que yo no hablaría más que aprovecharlo, sí, sino que tomarlo como un beneficio, claro, quizás para moldar un discurso político, un ordenamiento. Mire, yo creo que aprovecharla no, porque no se trata de eso, se trata de tratar de hacer bien la labor de gobierno. Y desde ese punto de vista, todo gobierno necesita tener un bloque que apoye al gobierno y un bloque también que le haga una oposición, pero una oposición que pueda derivar en acuerdos constructivos. Desde el punto de vista político, nosotros como alianza, como partidos políticos, podríamos explotar quizás la debilidad actual de la Concertación, pero yo no sé si eso sea bueno. Fíjese que la gente tiene en este momento, desde hace tiempo ya, ¿no es cierto?, una mala opinión, una mala imagen de los políticos, una mala imagen de la actividad política. Entonces empezar a tratar de sacar ventajas porque los otros lo hacen peor que uno, yo creo que en definitiva nos perjudica a todos. ¿Y cómo se sale entonces de esa crisis, o cómo se recupera esa imagen? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que ser un poco más, yo diría, un poco más agresivo en llevar adelante su programa de gobierno. ¿Y no lo ha sido? No, a mí me parece que ha tenido una cosa que es razonable, que es el afán de subir a la oposición al carro, y segundo, que tenemos un problema, que no tenemos mayoría en el Congreso. Entonces, sacar adelante los proyectos a veces cuesta, pero yo le quiero poner en el caso de la educación, que es el tema que nos ha venido preocupando en el país hace bastantes meses. El gobierno ha dado todas las señales de que está dispuesto a dialogar con quien sea. Se ha hecho cargo de los problemas que tiene la educación, algunos de los problemas que son de relativamente fácil solución, como es el problema del endeudamiento. Ya se mandó un proyecto de ley para reprogramar, como es poder aumentar las becas porque se dispone de más recursos, como es poder fijar nuevas condiciones para los créditos. Hay otros problemas que son más lentos de solución, que son los problemas más de fondo, los que dicen relación con la mala educación, calidad de la educación en Chile, desde la prebásica, básica, secundaria. Pero el gobierno en este momento, yo creo que lo que tiene que hacer es impulsar los proyectos de ley que están en el Congreso. ¿No se están enviando más?
Mire, va a tener que venir el de la superintendencia, de la educación superior, y la mejoría de la calidad, pero... Sin embargo, los estudiantes piden que para sentarse a dialogar se frenen esos proyectos y no pero se envíen más. Es que lo que pasa es que los estudiantes... Y Hernán Larraín está de acuerdo con eso. Pero yo creo que los estudiantes y Hernán Larraín, en este caso, están equivocados. Y lo voy a decir por qué. Porque resulta que llevamos 3 meses, o más. 4 meses. 4 meses, ¿no es cierto?, donde se han producido manifestaciones legítimas, marchas pacíficas, pero también se han producido disturbios, hay tomas, aquí hay 70, 80 mil alumnos de educación secundaria que van a perder el año, está por vencerse el plazo que tienen las universidades para poder iniciar el segundo semestre. Entonces, yo realmente considero que la petición de los alumnos, es decir, yo no me siento a conversar, si no sacan los proyectos del Congreso, es una petición no razonable. ¿Quiénes son los intransigentes? En ese punto, claramente los dirigentes estudiantiles. Y hay un problema, los dirigentes estudiantiles, los que más dan la cara, ¿no es cierto?, la presidenta de la FECH, el presidente de la FEUC, el presidente de la USACH, ellos han sido superados en las asambleas de estudiantes por los dirigentes más extremos. Y resulta que tenemos entonces todo el país bailando al ritmo de la música de los dirigentes más extremos, ni siquiera de los que la opinión pública ve todos los días y que hacen planteamientos que uno dice, pero por Dios, tienen razón. A mí me llama la atención que después de 4 meses se sigue insistiendo en que no se discuten los proyectos. Los proyectos son para aliviarle la deuda a los padres de ellos, para dar más becas y mejores condiciones para el próximo año, para mejorar las condiciones de los créditos. ¿Por qué demorar esos proyectos? ¿Cuál es el objeto? Usted es miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. En ese sentido, usted, por ejemplo, quizás está un poquito más cerca de las reformas que se plantean, como por ejemplo la reforma tributaria. Es una de las opciones para tener un financiamiento permanente a la educación, y también hemos visto ahora recién en Estados Unidos se está planteando realizar una reforma tributaria. Europa también está avanzando en ese tema, por supuesto por una crisis diferente a la que estamos viviendo en Chile. ¿Cree que sería posible y bueno para nuestro país plantearse ya una reforma tributaria? Usted dice aumentar los impuestos, porque Exacto. la gente dice reforma Sí. tributaria, y yo podría decir que una reforma tributaria sería, por ejemplo, bajarle los impuestos a la clase media. No, claro, pero aquí estamos hablando de aumentar el impuesto. No, no es necesario. Yo lo voy a decir porque en Estados Unidos y en Europa se está hablando de subir impuestos. Es porque esos países tienen unos déficits fiscales enormes. Claro, gigantescos. son crisis distintas. Son crisis completamente distintas. Lo que hay que plantearse en Chile es si los gastos que se han comprometido a nivel social, el postnatal, el 7%, el ingreso ético familiar, la reforma previsional que hizo el gobierno anterior, esta reforma educacional, hay que plantearse si ese gasto es cubierto con el actual nivel de ingresos que tiene el país. Y el ministro de Hacienda ha dicho que sí. Pero, senador, déjeme decirle algo. Aquí hemos estado con muchos expertos de la educación hablando sobre el crisis de la educación. Expertos que han participado incluso en las mesas de conversaciones y de negociaciones en el gobierno, que no tienen nada que ver con temas políticos, nada. Ellos plantean, como expertos de la educación, que sería bueno una reforma tributaria que permanentemente se encargara del financiamiento de la educación. ¿Por qué? Porque actualmente sabemos que hay ingresos suficientes en el gobierno, en el Estado, perdón, por el tema del cobre, por ejemplo. Pero no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Bueno, si ellos son expertos de educación, podrían dejar que los expertos financieros digan si se pueden financiar o no financiar. Los expertos financieros dicen que sí se pueden financiar. Desde luego hay una cosa, de acuerdo a nuestro sistema, cómo se manejan las finanzas públicas, que no es un problema de ahora, sino que es de hace tiempo, y que es muy sano, cuando se hace el presupuesto, se hace sobre la base de no el precio del cobre de hoy día, sino que el precio del cobre esperado en los próximos 10 años. Se hace un balance estructural para evitar que un día seamos inmensamente ricos y al día siguiente inmensamente pobres. O sea, nuestro sistema financiero está hecho para enfrentar estos problemas. Y yo creo realmente que mezclar hoy día en el tema de la educación y en el tema del presupuesto, que va financiado, mezclar el tema de aumentar impuestos, es solamente un tema ideológico. No es necesario. Y si fuera necesario, el ministro de Hacienda tendría que decir 2 cosas. Mire, señores, yo no voy a poder gastar más plata porque no tengo, o voy a aumentar los impuestos porque necesito cubrirlo. Pero
el presupuesto presentado ahora es un presupuesto completamente equilibrado, no solo para el próximo año, en el largo plazo también. Senador, lo quiero llevar a otro tema. Usted dijo que la salida de Carolina Plaza, de la alcaldía de Huechuraba, era una mala señal, ¿cierto? Ante este eventual cargo en la División de Organizaciones Sociales en el gobierno. Usted dice que es una mala señal y por otra parte uno se pregunta, ¿dónde están los líderes que el gobierno dijo que existían en el país para ocupar los mil y tantos cargos públicos que se necesitaban? ¿No hay más gente en la alianza que pueda asumir estos cargos? ¿Qué pasó con todos los líderes de los grupos Tantauco, que no han podido asumir en ciertos cargos y se ha tenido que recurrir también, por ejemplo, con el tema de los ministros, sacar personas del Parlamento para que asuman en cargos del gobierno? Bueno, a ver, es muy distinto el caso de los ministros, aunque yo nunca fui ¿Está trabajando usted ahí en un proyecto de ley también? Sí, yo estoy trabajando en un proyecto de ley para de una vez por todas impedir que se puedan nombrar parlamentarios en cargos públicos. Pero entiendo que después de 20 años en la oposición, nosotros como alianza teníamos nuestra capacidad política instalada en el Congreso. No teníamos, como tiene la concertación, ex ministros, ex intendentes, ex gobernadores. Entonces, a pesar de que a mí no me gusta y fui crítico en su momento, al final yo entiendo que el presidente de la República tiene que dar una señal política y recurre, y para nosotros en la UDI eso fue un costo porque hemos perdido 3 grandes senadores, los reemplazantes son excelentes, pero igual eran parte de un equipo, después perdemos como partido también imagen, de credibilidad, o sea, no ha sido fácil para nosotros este tema. Ahora, respecto de esta situación... Que son cargos entre comillas menores. Que son menores. Hay una cosa, si nosotros hemos incorporado a mucha gente joven al gobierno en distintos cargos, no me cabe la menor duda que para la dirección de organizaciones sociales existe la posibilidad de nombrar a otras personas. Acá yo no voy a entrar en una polémica, pero al ministro Chadwick se le dijo que la renuncia iba a ser de todas maneras y que por lo tanto si había una persona que ya había renunciado, independientemente por otras razones, yo creo que al ministro Chadwick le plantearon las cosas... ¿Pero usted piensa que la gente cree en eso? No, pues si lo que pasa es lo siguiente, que si uno va, si uno ve lo que en la comuna, qué es lo que se decía, incluso en algunas publicaciones de prensa, Carolina Plaza decía que ella iba a seguir siendo alcaldesa y que iba a repostular como alcaldesa de Huechuraba. O sea, una excusa. Entonces fue una excusa. Ahora, pasa que cuando van donde un ministro le dicen, mira, va a pasar esto, si ella está disponible, claro, si está disponible tiene... Pero igual el problema... Hay un error ahí de asesoría entonces al ministro también. Yo creo que él de buena fe pensó que la situación era un hecho consumado. Incluso todos nos sorprendimos cuando salió esto en la prensa, digamos, porque salió primero que la iba a nombrar en un cargo, cosa que no era así, y después que iba a renunciar. Pero Senador, bueno. ¿por qué se siguen dando estas prácticas pese a que la crítica ha sido muy fuerte por los cambios que se hicieron? Por ejemplo, recordemos lo que sucedió con la ministra Matei, lo que pasó antes también, y vuelve a pasar. Yo vuelvo a decirle que en el caso de los ministros yo entiendo había un problema, digamos, se criticaba una falta de conducción política, falta de experiencia política. Yo creo que los cambios han ayudado al gabinete. Pero igual se pasa a llegar a la ciudadanía pero también, no debiera, que somos los que votamos. No debiera ser. Por eso yo dije que creo que es una práctica que debiera terminar. Esta práctica y muchas otras quizás han tenido el gobierno también con una popularidad muy baja, senador. En la última encuesta de INMARC, si no me equivoco, creo que fue de un 29%. 27%, claro. Ustedes como oficialismo también han tenido bajas. En general están bastante malos los números en las encuestas. Me gustaría preguntarle a usted, como senador de la UDI, Partido Oficialista, ¿cuáles creen que son las responsabilidades que podrían tener ustedes en estas malas números que saca el gobierno actualmente? Bueno, yo creo que hay muchas causas, pero si usted me pregunta a nosotros como partidarios del gobierno, yo creo que a nosotros nos ha faltado defender con fuerza lo que este gobierno y lo que nosotros representamos en la ciudadanía. El relato. El relato que dijo Pablo Longueira hace mucho tiempo, pero no es cualquier relato.
O sea, nadie eligió al presidente Piñera pensando que el presidente Piñera era una especie de sociólogo, ¿no es cierto?, que se iba a dedicar exclusivamente a ver todos los problemas sociales y que iba a transformar a Chile en un país donde hubiera solo beneficios sociales, que son muy buenos los beneficios sociales, pero junto con crear beneficios sociales uno tiene que preocuparse de que esos beneficios sean sustentables en el tiempo, que haya crecimiento, ¿no es cierto? Nadie pretende que cuando haya abusos del sector empresarial, como los hay, el gobierno no salga a defender los abusos. Pero también se espera de nosotros que nosotros defendamos el sistema de economía libre que ha hecho que Chile haya crecido una brutalidad en este último tiempo. Entonces, hoy día tenemos a la Concertación que reniega de lo que hizo, porque la Concertación no se hace responsable ni de lo bueno ni de lo malo. Hay cientos de miles de estudiantes universitarios que por primera vez acceden a la educación superior. Y la Concertación dice, no, este sistema es un desastre. Y resulta que fue durante los 20 años de ellos en que mucha gente pudo acceder a la educación superior. ¿Que es cara? Hay que corregir eso. Entonces, y que no es muy buena. Tampoco. No es muy buena, pero piense una cosa. Que 300 en un ranking a nivel mundial siendo las más caras. Sí, pero vea usted cuáles son las que están. Si están las universidades de Estados Unidos, las inglesas, de América del Sur hay muy pocas. Y piense otra cosa también, que se está desarrollando. Ahora, yo creo que hay una cantidad de cosas acá en Chile. El sistema de educación es piramidal. Si uno no llega a la universidad y a las profesiones de 8 o 10 semestres, no vale nada. Senador, y resulta que es mucho mejor tener una buena educación técnica profesional. Pero, senador, no me quería desviar del tema de las relaciones entre los partidos y el gobierno. Se hacen algunas reuniones, no me recuerdo bien si son todas las semanas o una al mes, reuniones políticas con los presidentes de los partidos del oficialismo, de la alianza. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué temas se tratan en estas reuniones si ocurren casos como el de Carolina Plaza? O sea, el nivel de descoordinación ¿qué pasó ahí? Es que pasa lo siguiente, yo tampoco magnificaría una situación. Pero hay molestia de un sector importante de la alianza. Usted mismo lo representó. Pero hay que reconocer que no es un hecho grave, o sea, es una mala práctica, es un error. Es una descoordinación también. Claro, una apreciación equivocada, ¿no es cierto? Se le dice a un ministro, mire, esta persona por distintas razones va a renunciar, qué sé yo, esto ya está oleado y sacramentado, entonces, entre que se vaya al sector privado o se vaya al sector público, ¿qué es mejor? ¿Pero qué pasa con esas reuniones de coordinación? Donde se analizan, me imagino que no solamente eso, sino que se analizará también, bueno, qué efecto nos va a traer esto. Es que probablemente está más preocupado el tema de educación que el tema de la renuncia de un alcalde en Huechuraba. Senador, usted señalaba que de repente al gobierno y a ustedes mismos como partido oficialista les faltaba un poquito más de fuerza al entregar el mensaje que quieren entregar como gobierno. Pero también hay ciertas como contraposiciones en algunos proyectos que tienen que ver más con esos proyectos que se han hablado de temas morales. Me refiero al acuerdo de vida en común y también del aborto terapéutico. Este último ahora entra en una polémica fuerte porque se pretende presentar se quiere presentar una moción para que el proyecto no pueda seguir en curso. ¿Qué cree usted al respecto de estos dos proyectos que lleva adelante el gobierno también? El aborto terapéutico no está impulsado por el gobierno, es una moción parlamentaria y obviamente los parlamentarios tienen todo el derecho a plantear las mociones que quieran y por cierto, dentro de la alianza, dentro de los partidos de la alianza, somos muchos los que pensamos que no se justifica el aborto y que el caso del aborto terapéutico no es una realidad ni científica ni legal que haya que tratar como se está tratando en el proyecto. Pero también dentro de la alianza hay personas que están de acuerdo con llevar adelante el terapéutico. Pero eso no implica, en ese aspecto no hay un roce con el gobierno. Donde hubo una descoordinación con el gobierno es en el tema del acuerdo de vida en pareja, que se llama ahora. ¿Y por qué? Porque el gobierno el día 21 de mayo hace un gran discurso, marca su ruta hacia adelante y dejó de lado el tema que divide a los partidarios del gobierno, que es el famoso acuerdo de vida en común, acuerdo de vida en pareja.
Y pasó que inmediatamente después del 21 de mayo, en vez de aprovechar lo importante o el impulso que había significado ese discurso, se pone desde el gobierno el tema. Y eso generó problemas, eso no cabe la menor duda. Porque ahí hay un tema, independientemente de la opinión que uno pueda tener, ¿no es cierto? Hay personas dentro de la alianza que consideran que el proyecto presentado es un buen proyecto, otros que no es bueno, pero eso está dentro de lo que es legítimo discrepar. Lo que no vale la pena o lo que no es conveniente es llamémoslo, en las decisiones políticas. Si el gobierno se empleó el 21 de mayo para unir a sus partidarios, para largar los temas hacia el futuro que más importaban en desarrollo económico, social, en educación, en salud, todo lo demás, y dejó de lado el tema que dividía, ¿para qué lo plantea ese mismo día en la tarde? Ese es el error, que es un error. Ahora, yo personalmente creo que el proyecto que envió el gobierno es un proyecto que va a tener algunas voces en contra de parte de parlamentarios de la Alianza, pero va a tener un apoyo bien importante también de parlamentarios de la Alianza. Entonces, y eso es un ámbito donde obviamente influyen mucho las convicciones personales y aquí no pueden haber órdenes de partido. Muy bien, senador Novoa, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana informativa en el canal 24 Horas. Buenos días, senador. Gracias, Tania, gracias, Pablo. Bueno, ya